uno de esos patógenos es una sentencia de muerte casi segura. Pero ¿cuáles son las enfermedades con mayor tasa de letalidad? La tasa de letalidad es la proporción de personas que mueren a causa de una enfermedad entre los afectados por la misma. Así, cuando hablamos de que una enfermedad tiene una letalidad del 10%, quiere decir que de cada 100 personas que contraen la enfermedad, 10 mueren. Para hacernos una idea, la mayoría de pandemias de gripe tienen una letalidad del 0,1%, es decir, que de cada 1000 personas con gripe, solo una muere, la cual suele ser porque forma parte de la población de riesgo que son ancianos e inmunodeprimidos. Incluso pandemias tan devastadoras como la gripe española, que se saldó entre 50 y 100 millones de vidas, tenían tasas de letalidad de solo el 15%. Que resultaran tan mortales fue porque el patógeno se expandió con enorme facilidad por el mundo. En este video te presento las enfermedades más letales de la actualidad, no las que más muertes provocan, sino las que, de contraerlas, resultan mortales casi con total seguridad. Algunas de ellas tienen tratamiento, pero presentamos su tasa de letalidad en caso de que no sean tratadas. De contraerla, de Creutzfeldt-Jakob. También conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es la enfermedad más letal del mundo, y además no existe tratamiento. De contraerla, la muerte es totalmente inevitable. Es muy poco común, de hecho, se diagnostica solo un caso por cada millón de personas en el mundo cada año. No está provocada por un virus, una bacteria ni un hongo, está causada por un prión. Un prión es el tipo de patógeno más sencillo que existe, pues es simplemente una proteína con capacidad infectiva. La causa de su llegada al cuerpo humano sigue desconocida, aunque se cree que podría darse por contacto con tejidos infectados. El brote en Reino Unido de 1990, las famosas vacas locas, fue por comer carne de ganado contaminada. El prión causa un rápido deterioro mental, pues va degenerando el cerebro dando lugar a síntomas parecidos a otros trastornos mentales, cambios en la personalidad, insomnio, dificultad para hablar y tragar, pérdida de memoria, movimientos bruscos. La muerte ocurre inevitablemente. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades más letales del mundo, aunque afortunadamente existe tratamiento. Está provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual nos infecta a través de la picadura de un insecto. Empieza con los siguientes síntomas: fiebre, fatiga y debilidad, hinchazón en el sitio de la picadura, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, etc. De no tratarse, la enfermedad evoluciona a una fase crónica, 10-20 años después de la infección, en la que hay una insuficiencia cardíaca, agrandamiento del estómago, arritmias, etc. Si el parásito no se elimina con medicamentos, la enfermedad es mortal de forma casi segura. El Kala-Azar, también conocida como leishmaniasis visceral, es una enfermedad provocada por el protozoo Leishmania, el cual suele afectar a perros. También puede llegar al hombre y, como no es su hospedador habitual, nos causa muchos daños. Es la forma más grave de leishmaniasis. El parásito llega a los humanos por la picadura de un insecto. Una vez dentro, infecta las células del sistema inmune, haciendo que desarrollemos una inmunodeficiencia grave. De no ser tratada con medicamentos, la evolución de la enfermedad acaba resultando mortal en casi todos los casos. La meningoencefalitis amebiana primaria es una enfermedad extremadamente mortal. Incluso con tratamiento, el pronóstico suele ser fatal. Está causada por una ameba que habita lagos y ríos. Cuando una persona nada por estos lugares, es posible que la ameba entre por la nariz y viaje al cerebro, donde empieza a provocar daños graves. Los primeros síntomas son rigidez del cuello, fiebre, desorientación, alucinaciones, convulsiones, pérdida de equilibrio. La ameba come cerebros, acaba provocando la muerte de forma casi segura a la semana. Aplicar tratamientos puede no ser útil, por lo que hay que evitar la exposición a la ameba, no nadar en lagos naturales o ponerse pinzas en la nariz. La rabia es una enfermedad mortal provocada por un virus que se transmite a los humanos a través de una mordida de distintos animales: perros, murciélagos, mapaches, zorros. Los primeros síntomas son fiebre, hidrofobia, miedo al agua, insomnio, parálisis parcial, ansiedad, vómitos, confusión, hiperactividad, salivación excesiva, etc.
No existe cura y la enfermedad resulta mortal en la práctica totalidad de los casos. Afortunadamente, existe una vacuna que debería ser administrada a toda la gente con riesgo de ser infectada. La encefalitis granulomatosa amebiana es una enfermedad extremadamente mortal provocada de nuevo por una ameba, en este caso Balamutia mandrilaris, que se encuentra en el agua o en el suelo. Puede infectarnos a través de heridas abiertas o por la nariz. Es una enfermedad muy rara y se han diagnosticado pocos casos. Posteriormente, la ameba migra al cerebro y acaba provocando la muerte de forma casi segura. Solo se ha tratado con éxito 2 veces y ambas personas acabaron con un daño cerebral irreversible. El muermo es una enfermedad provocada por la bacteria Burkholderia malei que suele afectar a caballos. El problema viene cuando estos caballos transmiten la enfermedad a los humanos, desarrollando en su interior una patología que resulta extremadamente mortal. En los humanos, la bacteria provoca septicemia, viaja por la sangre, abscesos pulmonares, neumonía y en última instancia un fallo multiorgánico que resulta inevitablemente mortal. Incluso con tratamiento, el 50% de los afectados muere. La fiebre hemorrágica de Marburgo está provocada por un virus que llega a los humanos por contacto con sangre, heces u orina de animales infectados, monos y murciélagos, aunque una vez dentro del humano puede transmitirse entre personas. Es una enfermedad que provoca sangrados intensos por los orificios corporales, fiebre muy alta, escalofríos, diarrea, hemorragias internas, etc. Esto acaba conduciendo a una insuficiencia orgánica muy grave que resulta mortal en la mayoría de los casos. No existe tratamiento ni vacuna, por lo que la atención médica está enfocada a dar apoyo para aumentar las probabilidades de supervivencia. El ébola es una enfermedad muy similar a la de Marburgo, pues presentan la misma sintomatología, ambas provocan fiebres hemorrágicas, aunque esté causada por otro virus. La letalidad es un poco menor, ya que depende de los brotes. En algunos se ha observado una letalidad relativamente baja del 25%, aunque en otros se ha llegado a una mortalidad del más del 90%. El anthrax, también conocido como carbunco, es una enfermedad muy rara pero extremadamente grave. Está causada por Bacillus anthracis, una bacteria que forma esporas y que suele afectar al ganado. Los humanos nos infectamos por contacto con animales enfermos, pero los afectados no la transmiten a otras personas. La bacteria suele entrar en nuestro cuerpo a través de una herida abierta o por comer carne contaminada, aunque la forma más grave de la enfermedad sucede cuando inhalamos las esporas de la bacteria. En este caso se desarrolla una carbuncosis pulmonar. Los síntomas de la forma pulmonar empiezan siendo parecidos a los de la gripe: fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, aunque con el tiempo se observa malestar en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Incluso tratándola con antibióticos, esta forma de la enfermedad suele resultar mortal. Si no se aplican, provoca la muerte en la mayoría de los casos. Bien, chicos, entonces sí han escuchado todo, ¿verdad? Sí lo van ver. Y ahí estábamos viendo pues las 10 enfermedades más letales que pueden afectar a los humanos. Escríbanme, están ahí, todo claro, se escucha. ¿Se escucha, chicos? Alguien le dice que miedo. Sí, hay algunas enfermedades, pero vamos a ir viendo acá qué entendemos por salud, qué entendemos por enfermedad. Hemos visto algunas de las enfermedades más letales y que cohabitamos o convivimos con muchas de ellas. Ahora, algunas de ellas pues van a estar afincadas más en unas zonas que en otras. Por ejemplo, leishmaniasis, paludismo, pues son más de zonas tropicales. ¿Ya? Y lo de la ameba come cerebro, bueno, ahora hay que tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas, que están cada vez más elevadas acá en Lima, cuando vamos a la piscina, pues evitarnos a morir, estar seguros de que esa piscina haya sido
ha sido limpiada de manera adecuada, que el agua haya sido cambiado, que se haya sulfatado, que se haya hecho el tratamiento en el agua, ¿no? Precisamente para eliminar la presencia de estas amebas. Bien, chicos, entonces, cuando nosotros hablamos de salud, enfermedad, un concepto básico es el tema de la higiene. Si nosotros hablamos de enfermedades letales, como en el caso de la peste bubónica, si bien es cierto, consideramos que la peste bubónica se propagó por la picadura de las pulgas, y las pulgas a su vez venían de las ratas, y que un papa había mandado eliminar a los gatos, y por lo tanto no había un depredador natural de las ratas. Bueno, ese es por un lado. Pero lo que más produjo la propagación de esta bacteria es el tema de la higiene. La gente en esos tiempos, 1341, 1351, no, 57, perdón, no se bañaba. No había esa higiene, ¿no? A veces estaban con la misma ropa varios días, entonces la higiene era bastante deficiente. Entonces la higiene es uno de los aspectos básicos para estar saludable. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que existen algunas afecciones a la piel, que justamente cuando no lavamos, pues hay bacterias que van a empezar a acumularse, ¿ok? El tema del buen funcionamiento de los órganos también, ¿no? La higiene bucal, la higiene del cabello, por ejemplo, para evitar lo que es la pediculosis, que en algún momento también acá en Perú hubo una epidemia, ¿no? De piojos también tuvimos, ¿ya? Entonces, la higiene va a ser fundamental, ¿no? Ahora que ha llovido, hay que tener muy en cuenta el tema de los recipientes que pueden albergar ahí huevecillos de la Aedes aegypti, ¿no? Que es el responsable, como bien sabemos, de transmitir el famoso dengue, ¿ok? Entonces, aquí las medidas de higiene van a ser indispensables para poder estar saludables. Ahora, ¿qué se entiende por salud? Aquí ven como una especie de balance. Y esto tiene que ver con un equilibrio, ¿ok? Tiene que haber un equilibrio entre lo mental, entre lo social y lo físico, ¿ok? En muchas ocasiones el tema mental va a afectar dramáticamente al físico, y cuando se habla de aspecto social, pues aquí vamos a ver que no todas las personas lastimosamente alcanzan pues los servicios de salud, ¿no? Cuando te dice físico, quiere decir que la persona en sí no debe tener ningún tipo de dolencia, no debe de tener ningún tipo de discapacidad tampoco, ¿ya? Y en el tema mental, bueno, hoy en día vamos a ver una serie de trastornos psicológicos que van a afectar la parte física, ¿no? Por ejemplo, una persona con un estrés excesivo, con un cuadro de ansiedad, podría generar una hiperliberación de ácido clorhídrico que va a terminar en una gastritis, ¿no? Alguna gastritis no ocasionada por el Helicobacter pylori, sino por el aspecto psicológico de este paciente. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahora, en el tema de lo social, lastimosamente Perú, pues es un país donde vamos a ver muchos quiebres sociales, ¿no? La gente no siempre logra alcanzar un servicio de salud óptimo. Quienes pueden acceder a los servicios de salud más rápido, pues podrán curarse en una de las dolencias, pero quienes no, lastimosamente, en muchas ocasiones terminan pereciendo. Ahora, sin embargo, es importante, chicos, hablar del estilo de vida, ya que si bien es cierto, en Perú la medicina curativa es muy cara, la medicina preventiva pues va a ser mucho más económica, va a ser mucho mejor, y vamos a evitar enfermar. Entonces, el estilo de vida viene a ser un conjunto de patrones de conducta, comportamiento que caracteriza la manera de vivir un individuo o grupo. Por ejemplo, este individuo que está acá, ya mira, está con una vida sedentaria, las cuentas que tiene que sacar y metido ahí todo el tiempo en la computadora, y además también está comiendo comida chatarra, ¿no? Hamburguesa, gaseosa. Entonces uno debe de entender que si va a tener un promedio de vida un poco sedentario, pues lo que menos debe consumir es el exceso de carbohidratos, ¿no?
¿Por qué? Porque hoy en día, chicos, sabemos que el exceso de carbohidratos contribuye a un cuadro de inflamación, o sea, nuestro cuerpo reacciona y se inflama, y eso genera muchos dolencias, ¿no? Entonces, siempre nos se recomienda una alimentación saludable, ¿ya? Entonces, también el entorno microsocial, la familia, los amigos, los vecinos, el ambiente laboral y escolar, ¿no? Cuando el ambiente es hostil, también la persona se siente pues mal. Y en el entorno macrosocial, bueno, las instituciones oficiales, la estructura socioeconómica. Y aquí ya es un poco complicado en el sentido de que, bueno, tenemos muchos quiebres con respecto a cómo se maneja la salud en nuestro país, ¿verdad? El tema de las condiciones físicas de vida, el medio físico, el medio geográfico. Y acá dentro de los estilos de vida saludable, que implican una alimentación adecuada, es decir, evitar el consumo de comida chatarra, actividad física apropiada, no te dicen en exceso, ni tampoco nada de nada, sino apropiada. Control del tabaquismo y otras adicciones, ya que esto puede conllevar a que la salud se deteriore. Una vivienda digna, que acá en Perú a veces también es un poco complicado porque viven en hacinamientos, bueno, viven en ciertas condiciones poco adecuadas. El ambiente de trabajo adecuado, por ejemplo, tú ahorita que estás en escritorio y no tu ambiente de trabajo tiene que ser el adecuado. En la salud mental y sexual, y esto es importante también recordarlo, porque a veces sí vamos a requerir de la asesoría, ¿no? De algún psicólogo para que nos oriente con algunos problemas. Y con el tema de la salud sexual también es importante hablar de la salud sexual, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Hoy en día se hacen talleres, si bien es cierto, porque muchos jóvenes no tienen una prevención adecuada de lo que es la salud sexual, no saben qué enfermedades de transmisión sexual podrían contraer, o también tenemos el tema de los embarazos precoces, ¿no? Entonces, ahí hay mucho para trabajar. Y cuando te hablan de el control de la presión arterial y el colesterol, aquí es importante entender que esto de acá está relacionado con esto. Hoy en día se sabe que el consumo excesivo de grasas ayuda a que se eleve la presión. Pero también recuerden que la presión se eleva cuando no solamente consumimos exceso de grasas, sino también sal, ¿no? Entonces, exceso de sodio, para ser más exactos. Entonces, si ya tenemos un tema de presión arterial elevada, si ya tenemos un tema de colesterol elevado, es necesario realizar el control respectivo para evitar mayores complicaciones de nuestra salud. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Ya. No, la rabia, a ver, te comento. Una vez que el perro te muerde, ya, por ejemplo, si un perro te muerde y sabes que es un perro de fuera, eh, tenemos que ir rápidamente al hospital o a la posta para que, por un lado, desinfecten la herida y nos pongan el suero antirrábico, ¿ok? Tú vas a ir ese día a la posta y el médico te va a decir que vuelvas al día siguiente para que le cuentes si es que has tenido algunos síntomas. Los síntomas básicos de la rabia son la fotofobia, es decir, no soportas la luz, eh, el sonido tampoco, ¿ya? Y el paciente se va aislando. Entonces, cuando ya se va viendo eso, se tiene que activar. Generalmente lo máximo que se le pone de vacunas a una persona, bueno, son sueros, son 10. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si al cuarto día que están aplicando las inyecciones el paciente no muestra ningún síntoma, pues simplemente se paran las inyecciones y ya está comprobado que no atacó. La rabia dentro de los virus que hace tiempo vimos es un virus que ataca el sistema nervioso, es un virus neurotrópico. Entonces, si ataca los nervios, no es que después de mucho tiempo recién vamos a encontrar los síntomas, ¿ok? ¿Ya? Comida seco. Entonces,
Ya. Acá es importante entender también cuando haces tu alimentación, y esto siempre se habla, ¿no? De a veces cambios en nuestro estilo de vida. Si nosotros queremos curarnos, tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. No hay de otra. Y a veces los cambios suelen ser fastidiosos, suelen ser incómodos, pero lo importante es entender que ese cambio va a conllevar a que nos curemos y que podamos tener una vida pues más, digamos, más holgada, más tranquila, más saludable, ¿no? Como su nombre dice. Entonces, aquí sí es importante el cambio del estilo de vida, ¿no? Y eso, aunque a veces es complicado, la decisión final es de la persona que tiene que hacer ese cambio de estilo de vida. Que podemos ayudarnos con terapeutas, sí, es importante, pero la decisión y la fuerza de voluntad que tenga la persona para lograr ese cambio van a ser determinantes también. ¿Ok? Entonces el cambio tiene que nacer de uno, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué pasa si por un lado empezamos la dieta saludable, ¿no? Frente a la familia? Ay, sí, que estoy comiendo ensaladita nada más, pero de pronto me voy a la calle y en la calle estoy que como comida chatarra, ahí me estoy engañando yo mismo, ¿no? Y eso es en todo, ¿no? En todo, ¿no? Por ejemplo, de frente a mi familia, no fumo, no tomo, pero me voy a la calle y sí lo hago. Entonces, ahí el que se está engañando es uno mismo. Entonces, por eso te dicen, ¿no? Que el estilo de vida saludable tiene que ver con el cambio que haga la persona en sí, la fuerza de voluntad que tenga que tener la persona. ¿Ok? Ahora, cuando es gastritis, también tienen que entender algo muy importante, lo que les comentaba creo ustedes la vez pasada. Generalmente cuando tenemos gastritis, lo que hace la mayoría de personas es tomarse antiácidos nada más. Y ahí sí complicas más tu salud y tú dirás, ¿por qué? Porque aunque te parezca mentira, nosotros no podemos hacer que el ácido clorhídrico de nuestro estómago reduzca demasiado. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el ácido clorhídrico va a ser importante para activar a una enzima que es el pepsinógeno, y cuando el ácido clorhídrico se combina con el pepsinógeno se transforma en pepsina. ¿Y eso para qué sirve? En el estómago, chicos, inicia la digestión de las proteínas. Entonces, la pepsina que está en tu estómago va a ser indispensable para iniciar la digestión de las proteínas. Cuando tú comes carne, comes pollo, comes pescado, comes el huevito, la leche, todos ellos tienen proteínas. Entonces, su digestión va a iniciar en el estómago. Ahora, si yo me estoy tomando antiácido, y no dejo de tomar mi gaseosa, mi café, de alcohol, pues de nada sirve que te estés tomando el antiácido. ¿Por qué? Porque no estás quitando aquellas sustancias que están provocando esa acidez, ¿no? Entonces no estás contribuyendo a la cura en realidad. Entonces, el antiácido sirve para algo y también ir viendo qué es lo que te está provocando el tema de la gastritis, ¿no? Por ejemplo, si es una gastritis de naturaleza bacteriana por presencia de Helicobacter pylori, ahí se toman antibióticos, pero ¿quién va a determinar eso? Justamente el médico, ¿no? Luego de hacer una evaluación, ¿no? Va a ingresar con una camarita que va a pasar por el esófago, no va a llegar hasta el estómago y ahí se conoce la presencia de la bacteria. Ahora, si no es de naturaleza bacteriana, hay que ver que puede ser por el tema de que no se come a las horas adecuadas, que puede ser por un tema de que se consume alimentos demasiado irritables para el estómago, y por otro lado es una persona sobreestresada, ¿no? El estrés en exceso también provoca una liberación mayor de ácido clorhídrico. Entonces, el cambio en el estilo de vida va a ser fundamental para estar saludables. Ya no sé si tienen. Más que doler, es fastidiosa la endoscopía. ¿Ya? Claro que cuando entra el aparatito ahí por la boca y todo, al principio siente como que quiere vomitar, pero te dicen, no, el médico respira, descansa, ¿no? ¿Va a ser un poquito fastidioso? Sí. O sea, sería mentirte si te digo, no va a doler nada, no.
fastidioso, un poquito de dolor, sí, pero es indispensable. ¿Ok? Continuamos, chicos. Entonces, en términos sencillos, enfermedad la identificaríamos como una pérdida del equilibrio, ¿no? Si la salud era el equilibrio entre lo social, físico y psicológico, la enfermedad es esa pérdida, ¿no? Entonces, pues le dicen alteración más o menos grave de la salud, y para aparecer una enfermedad se necesitan factores de riesgo. Es un factor de riesgo, una circunstancia o característica de una persona o grupo de personas que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Para el tema de pediculosis, ¿no? Que afectó, me parece, a los soldados rusos, ¿no? En el siglo pasado. ¿Cuál era el factor de riesgo? Todos pelucones, todos barbones y con baja higiene. ¿Qué hizo Stalin, me parece? ¿Qué hizo? Todos corte militar, cabello bien pegadito, bien rasurado. Estás quitando la vivienda pues al piojo, ¿no? Y quemar todo, ¿no? Entonces, los factores de riesgo o circunstancias, ¿no? Esto hay que quitar. Un factor de riesgo no necesariamente es una causa etiológica de la enfermedad, porque a veces también vamos a encontrar que existen causas genéticas para una determinada enfermedad, ¿ya? Factor de riesgo está relacionado con el hecho de padecer la enfermedad. Existen distintos factores de riesgo cuya acción conjunta, mira, acción conjunta, potencia sus efectos aumentando las probabilidades de padecer la enfermedad. Por ejemplo, para el COVID-19, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Estar en lugares cerrados. Otro factor de riesgo, no usar la mascarilla. Otro factor de riesgo, pues que alguien que sabía que estaba infectado salga a caminar, a pasear y andar todos desprotegidos, ¿no? Entonces, en esa acción conjunta se propaga más la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que evitar los factores de riesgo. Entonces, algunos factores de riesgo, como les comentaba hace rato, los podemos modificar con nuestra conducta, ¿ok? Como por ejemplo el tema del alcoholismo, tabaquismo, ¿no? Malos hábitos alimentarios. Es un cambio que nosotros mismos tenemos que hacer. Ya decimos no a la comida chatarra, no a fumar, no a las bebidas alcohólicas. Empiezo a cambiar mi estilo de vida, me pongo a hacer más ejercicio, empiezo, no sé, a leer más, a cultivar mi mente, en fin. Y de cierta manera, pues también me aíslo de aquellas personas que vayan a contribuir a que yo vuelva a recaer, ¿no? En ese factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tengo pues mi partner que también le gusta comer tanta comida chatarra como a mí y yo quiero curarme, pues no es que se moleste el partner, no el amigo, sino, ¿sabes qué? No nos podemos ver tan seguido, empiezo a conseguir otras personas, otros amigos que me ayuden, no sé, a alimentarme mejor, ¿no? Y acá también, ¿no? O sea, los amigos, hay comunidades que apoyan y te pueden ayudar en el estilo de vida saludable. Ahora, hay factores de riesgo que, los que lastimosamente no podemos modificarlos, ¿no? Por ejemplo, nuestra genética, ¿no? Entonces existen algunas enfermedades que van a estar muy relacionadas a la genética. Un ejemplo de estos es Tinshampron, ¿no? El que ustedes conocen como TOR. Se hace su mapeo genético y en ese mapeo genético le determinan que él es muy propenso a sufrir de Alzheimer en el futuro. Entonces, una cosa es que llegando a los 70 empiezas a tener los síntomas y otra cosa es que estando más joven te digan, ¿sabes qué? Tú en el futuro vas a sufrir de esto. Y entonces vas tomando todas las medidas preventivas para que esa enfermedad no te ataque de manera tan dramática. ¿Ok? El tema de la edad también es importante. ¿Quiénes son más propensos a adquirir enfermedades? Bueno, los pequeñitos, porque todavía su sistema inmunológico está muy débil, y los adultos mayores, ¿verdad? En el tema de sexo también existen algunas enfermedades que van a ser más comunes en varones que en mujeres. Por ejemplo, acá en el Perú, si tú te vas a la unidad de cirugías por ejemplo, el Hospital Loaiza, en la unidad de cirugía de gastroenterología, de 10 pacientes
que se operan con la vesícula, 9 son mujeres y 1 es varón. Ojo. Y de los 10 pacientes que se operan para apendicitis, 9 son varones, 1 es mujer. O sea, eso no quiere decir que no existan hombres que no tengan problemas de la vesícula o no existan mujeres que tengan problemas de apendicitis. Existe. Pero en el tema de la incidencia de la enfermedad con respecto al género, al sexo, va a ser esto, ¿no? Entonces, va a haber esa diferenciación. Y obviamente también en el tema del embarazo, ¿no? Una mujer embarazada, pues es una mujer también que tiene que cuidar mucho su salud. ¿Por qué? Dices tú, ¿no? Porque en el caso de una mujer embarazada no es como alguien que no lo esté, que si tiene una infección o algo se toma un antibiótico y ya. No, en el caso de la embarazada no puede, porque hay muchos antibióticos que pueden afectar directamente el desarrollo normal del bebé. Entonces es una mujer, digamos, con un sistema inmunológico que tiene que cuidar mucho. Y aquí va a ser muy importante su alimentación, va a ser muy importante el apoyo emocional que también le vayamos a dar. Aunque te parezca mentira, el apoyo emocional también es importante para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Ok? Bueno, y el tema de la radiación, bueno, eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Obviamente, si en algún momento, esperemos que jamás suceda, somos irradiados por rayos gamma, la presencia de rayos gamma, lastimosamente, va a producir casos de cáncer. Y por otro lado, el tema de la contaminación, hoy en día ya estamos viendo estos efectos de la contaminación, donde vemos que si hacemos una comparativa de niños con problemas de asma hace 20 años con respecto a estos años, pues vamos a ver que se ha elevado demasiado. El aire está cada vez más contaminado, hay más problemas de asma y los niños también. Entonces la contaminación lastimosamente está afectando de manera muy negativa a nuestros más jóvenes. Ahora, ¿qué es la prevención? A nadie le gusta enfermarse, así que debemos de prevenir una enfermedad. Por eso dice, minimizamos los factores de riesgo para la aparición de esas enfermedades. La vacunación es básica. Hubieron décadas en el siglo pasado, ¿no? De la década del 60, 70, 80, donde muchos niños, lastimosamente, por no alcanzar oportunamente la vacuna contra la poliomielitis, pues se infectaron de esto, ¿no? Y los niños que sobrevivieron al ataque del virus de la polio, pues lastimosamente quedaron con atrofias musculares, ¿no? Que en algunos casos ya no se podían caminar, otros quedaron pues con el piecito doblado, ¿no? Entonces, hoy en día es necesario el tema de la vacunación, tanto para la viruela, también que fue antiguamente, pues la viruela cobró muchas vidas, ¿no? Viruela, sarampión, son vacunaciones que sí o sí tenemos que tener con los niños, ¿ok? La fluoración de las aguas, la higiene dental, el uso de preservativos, obviamente para evitar enfermedades de contacto sexual, las campañas de salud y el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya se viene el 14, el MINSA de salud está más preocupado, ¿no? Entonces, tienen que empezar a hacer una campaña agresiva, ¿no? ¿En qué sentido? Porque justamente el 14 los hoteles se llenan, ¿no? Las parejitas ahí, ¿no? 14, ¿no? Pensando que amor es simplemente tener relaciones sexuales y el amor va mucho más allá de ello, ¿no? Campaña de salud, estilo de vida, promoción de condiciones de trabajo adecuado también, ¿no? Cuando el trabajo es hostil, cuando el trabajo no es el adecuado, ¿no? Cuando el jefe está que hostiga y hostiga a sus empleados, entonces a veces ese empleado rinde mucho menos en el trabajo, ¿no? Cuando un jefe hostiliza demasiado a un empleado, a veces el empleado está ahí por necesidad, pero no hace su trabajo con gusto. Entonces es importante también mucho que los jefes entiendan eso, ¿no? Que a los empleados hay que tratarlo bien, porque cuando un trabajador está en un lugar que le gusta hacer su trabajo, su capacidad de productividad es mayor, a diferencia de alguien que no quiere estar ahí, pero que está ahí por necesidad. ¿Ok? Ahora, en el caso de la prevención secundaria, va a evitar manifestaciones clínicas de una enfermedad
mediante un diagnóstico temprano, ¿no? Un diagnóstico precoz. Por ejemplo, la prueba del talón. En todos los recién nacidos se puede detectar una serie de enfermedades que podrían afectarle a ese niño. La prueba del talón es una prueba que se hace más que nada en México. Acá en el Perú, lastimosamente, no la hacemos, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud no obliga a hacer a los recién nacidos la famosa prueba del talón. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la fibrosis quística de páncreas, todas ellas están relacionadas con carácter genético. Ahora, por ejemplo, en un niño con hipotiroidismo, podemos ver que el niño está creciendo, que está, ¿no? Y es el niño siempre gordito, ¿no? El rechonchito, pero que tiene la piel seca y no siempre responde rápido. Y es porque no le hemos hecho una detección temprana de cómo está su tiroides. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que las hormonas tiroideas van a contribuir tanto al tema del crecimiento del niño, pero también ayudan a construir la vaina de mielina que va a rodear al axón cilindroeje. En otras palabras, una persona con hipotiroidismo va a ser una persona que su capacidad para entender las cosas va a ser un poquito lenta, ¿no? Y a veces cometemos el error de no hacer ese diagnóstico a los niños, y a veces decimos, ay, este niño no aprende, pum, cocacho. Y nunca le hicimos el análisis de hipotiroidismo, imagínate. En el caso de la fenilcetonuria, es una enfermedad genética que evita, que impide que los riñones funcionen adecuadamente, y la fibrosis quística del páncreas también no evita que el páncreas funcione adecuadamente. Por otro lado, tenemos el tema de la prevención terciaria, que es la asistencia dirigida a mejorar el curso evolutivo de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros siempre en paciente diabético tenemos que cuidar que no se haga heridas en los pies, ya que en muchos casos hay pacientes diabéticos que pierden inclusive la sensibilidad ahí en los pies, y el paciente diabético es muy propenso a que sus heridas no cicatricen adecuadamente y pueden infectarse. Entonces siempre se está controlando, ¿no? Siempre en todos los hospitales, inclusive en las postas, ¿no? Usted va a encontrar que hay con manejo del pie diabético, ¿no? Inclusive cuando tú has visto donde dice podología, en podología, la podóloga pregunta, ¿es usted diabético? ¿No? Miguel Adriano Velázquez, dime. Me hizo una pregunta, ¿por qué se le amputa alguna extremidad a las personas diabéticas cuando están en un Ya, estado? te explico. Lo que pasa es que cuando la infección va avanzando, imagínate, a ver, para que lo tienes acá, ¿ya? Imagínate que esta sea la pierna del diabético, ya la pierna, ya es la parte inferior, y acá está el piecito, ya ahí está el piecito. Perdón en el dibujo, chicos, pero ya está el piecito, ya. Y todo esto está infectado. Entonces la sangre está fluyendo por acá y algunos vasos sanguíneos dañados. Entonces, la bacteria está queriendo avanzar para zonas que están sanas. Entonces, para evitar el avance, porque ya dimos los antibióticos y todo, y la bacteria es recontra agresiva, entonces hay que cortarles el puente, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto sigue avanzando puede afectar otros órganos y el paciente puede hacer que esto se vaya directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Que ha empezado en la piel, ha afectado parte del músculo y sigue avanzando, pero el problema es que si esa infección va a torrente sanguíneo, si esa bacteria van a torrente sanguíneo, van a viajar por todo el cuerpo y van a infectar otros órganos, y eso se conoce como septicemia, y un cuadro de septicemia o infección generalizada, pues sí te va a matar. ¿Ok? Entonces para eso se hace. Ya. Entonces, hay pacientes que sí se les amputa y sí sobreviven, como hay pacientes que a veces la bacteria a veces pasa ya al torrente sanguíneo y termina matando al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo penoso. ¿Alguna otra pregunta? A ver.
La bacteria que destruye la parte sana. Mira, te voy a poner acá cómo se llaman. No es que destruye la parte sana, bacteria que Staphylococcus aureus, que es una bacteria que vive en la piel de manera común y que obviamente con un sistema inmunológico debilitado, pues hace que se propague, ¿ya? Y la otra es el Streptococcus pneumoniae. Ahora, en muchas ocasiones, estimados alumnos, sobre todo en el caso de Streptococcus pneumoniae, a veces este Streptococcus pneumoniae es un Streptococcus que está en el hospital. O sea que el paciente en cuestión se contagia de esa bacteria estando en el hospital, ya sea porque ha habido un mal manejo higiénico en el hospital. Entonces, si por ejemplo nosotros hablamos de las infecciones intrahospitalarias más comunes, y ahora entiendes por qué hoy en día, por ejemplo, los hospitales no dejan que los niños entren a los hospitales. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un niñito de 2 añitos, ¿no? Y tú te fuiste al hospital. Día de visita. A ese niñito de 2 añitos no te lo van a dejar ver. Ese niñito de 2 añitos no puede entrar al hospital porque es un pequeño que tiene el sistema inmunológico aún débil y se podría infectar de algo allá. Es más, cuando tú vas a visitar a un paciente al hospital, antes, por ejemplo, antes cuando tú ibas al hospital, ibas normal con tu ropa, tranquilo, ¿no? Ahora no, ahora toda visita al hospital implica que te pongas una mascarilla, implica que te pongas ese guardapolvo especial, ¿no? Y saliendo de ahí se bota todo, ¿ok? Entonces, eso es para evitar que también lleve la infección a casa, ¿no? Entonces, hay infecciones de naturaleza intrahospitalaria, ¿no? A veces nosotros pensamos, ay, pero ¿por qué el doctor lo ha mandado rápido a mi familiar a casa si todavía está convaleciente, no lo tiene que cuidar? Es porque básicamente hay médicos que dicen, no, acá en el hospital a veces hay demasiadas bacterias, ¿no? Que si ya estoy tratando de recuperar a mi pacientito, y ya veo que puede estar estable, que lo puedo mandar a casa donde hay menos probabilidad de presencia de bacterias, porque obviamente la familia ya cubrió el cuarto, ya está limpio, todo, lo manda, ¿no? Por eso es. ¿Ya? Sigamos. Bien. Estos dos términos, ¿no? El tema de patogenicidad y el tema de virulencia. La patogenicidad viene a ser la capacidad que posee un agente infeccioso para generar enfermedad en un hospedador. Entonces, hay organismos que son altamente patógenos, ¿ya? Y esto implica que los factores que influyen en la virulencia, por ejemplo, son la capacidad infectora del agente patógeno y la capacidad toxigénica, ¿no? Y la virulencia es la habilidad de un agente patógeno para causar la infección, ¿ya? Entonces, profe, esto, no, a ver, para que entiendas. COVID-19 es altamente virulento porque se propaga rápido, ¿no? Pero, ¿será altamente infeccioso, sí o no? COVID-19. A ver, dígame. COVID-19. Virulento es, pues se propaga rápido, pero a ver, dígame, COVID-19 es altamente virulento, pero ¿es altamente patógeno, sí o no? COVID-19. ¿Es altamente virulento? Sí, se propaga rápido,
pero patógenos es que produzca la enfermedad en los pacientes, no. ¿Y por qué te digo esto? Porque ustedes saben bien que hubieron pacientes que sí se contagiaron de COVID-19 y fueron asintomáticos. ¿Sí o no? Ah, ya. Ahora miren. Sí, a ver, Miguel Adriano dice, mi abuela murió. Sí, lastimosamente eso sí, ¿no? A veces sucede que agarran algo de ahí del hospital y pues bien. ¿Y qué es la inmunidad? Pues es la resistencia, ¿no? En otras palabras, nuestro organismo tiene la capacidad de combatir lo extraño, ¿no? La inmunidad es la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño y combatirlo, ¿ok? Tenemos la inmunidad específica, la inmunidad innata, ¿ya? Y generalmente, por ejemplo, en la inmunidad específica surge después de haber contraído alguna infección y nuestro cuerpo va a elaborar anticuerpos. Y en la inmunidad innata es cuando tus células de defensa, básicamente tus neutrófilos y macrófagos, reconocen la presencia de un agente patógeno y van y lo atacan directamente, ¿no? Ahora miren, cuando hablamos de inmunidad, tenemos la inmunidad activa. La inmunidad activa es aquella que tiene larga duración, es continua, es constante, ¿ya? Por ejemplo, existe la inmunidad activa artificial. Ahorita vuelvo a la ya. En la activa artificial, los anticuerpos, ¿no? En otras palabras, ¿qué es una vacuna? La vacuna es colocarte al agente infeccioso, pero en un estado inactivo, de tal manera que tu organismo reconozca al agente infeccioso y empiece a elaborar anticuerpos contra él. ¿Ok? De tal manera que si ese virus quisiera ingresar otra vez a tu cuerpo, automáticamente ya tu sistema inmunológico lo reconoce, los anticuerpos lo reconocen y todo el sistema inmunológico lo destruye. ¿Ok? Ahora, en una inmunidad activa natural, esto funciona todos los días para nosotros. Son anticuerpos desarrollados en el puesto de infección, ¿ya? Lo que te decía, ¿no? En esta inmunidad innata, cuando ingresa un agente patógeno, automáticamente tus neutrófilos, primera línea de defensa y la segunda línea de defensa, que vienen a ser los macrófagos, van a ir y van a fagocitar al agente patógeno y lo van a destruir. ¿Ok? Entonces, esto siempre está. Ahora, nosotros, por ejemplo, hay ocasiones donde nos dio una gripe fuerte, chachis, que todo mal, y nos dieron paracetamol, ¿no? Y cetiricina un poco, ¿no? Para bajar los síntomas. Pero después te recuperaste. Y ahora, cuando nosotros hablamos de cepas que producen la gripe, hay más de 120 cepas. Ahora, lo que ahorita está llamando la atención es esa nueva gripe que está apareciendo en Japón, ¿no? En Japón, pero digo en China, ¿no? Que justo me parece que un chico, un cantante de K-pop, me parece que ha fallecido hace poco por haberse contagiado de esa gripe, ¿no? Pero aquí también volvemos a otro tema. Si nosotros hablamos de inmunidad, por eso te decían hace un rato, el estilo de vida saludable va a ser fundamental. ¿En qué sentido? Si uno tiene un buen estilo de vida saludable, el sistema inmunológico va a estar fuerte como para poder hacerle frente a la agente patógeno. Pero si el sistema inmunológico está debilitado, yo puedo ponerte después el mejor de los antibióticos, pero ese antibiótico no trabaja solo, trabaja junto con el sistema inmunológico, trabaja junto con tus células de defensa. Y si yo las tengo reducidas a ellas, así te pongo el mejor de los antibióticos, no voy a poder ayudar en la recuperación. Es por eso importante entender. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El paciente diabético suele ser un paciente inmunodeprimido, ¿ya? Pero es un paciente que tiene que manejarse en función de su alimentación también. Ahora, por otro lado, ¿qué es la inmunidad pasiva? ¿No? La inmunidad pasiva, a diferencia de la inmunidad activa, es de corta duración.
no es que vivamos todo el tiempo con ella. Y la pasiva natural inicia, por ejemplo, cuando nuestra mamita, a través de la leche materna, nos transmite algunas inmunoglobulinas o anticuerpos para que nosotros podamos estar protegidos. ¿Okay? Ahora, hasta que nuestro cuerpito empiece a elaborar sus propios anticuerpos. Por eso la lactancia materna es fundamental para poder proteger al bebé de algunas infecciones. Ahora, por otro lado, tenemos la inmunidad pasiva artificial. Esos son anticuerpos recibidos en antídotos. Ahora, acá no vayas a confundir. Vamos a imaginar que eres de estos biólogos, pues, que les gusta explorar la selva y todo, ¿no? Vamos a imaginar que el año 2024 una serpiente te mordió, te pusimos el suero antiofídico, y como te gusta ser explorador, te vas este año 2025 a otro lugar que también es selva y te muerde otra serpiente. Tienes que ponerte el suero o el antídoto sí o sí, porque no vayas a pensar y decir, pero el año pasado yo ya me puse, entonces ya adquirí inmunidad. No, eso es falso. En la inmunidad pasiva artificial es de corta duración. Entonces, si la serpiente te mordió el año pasado y este año te muerde otra, para esa otra hay que ponerte otra vez el antídoto. Igual, ¿no? Para picaduras de insectos, y todo. No, mordedura, me da que un escorpión. ¿Ya? Bien, chicos, vamos con un ejercicio de aplicación que dice: durante la niñez de Pedro sufrió de sarampión. O sea, cuando era niñito sufrió de sarampión. Él recuerda que durante 2 semanas estuvo aislado en casa y no podía salir a jugar. Ahora, él es profesor y uno de sus estudiantes presentó ronchas rojizas a la semana siguiente y se confirma que es sarampión. Él no debe enfermarse porque su organismo ya tiene. ¿Qué ya tiene en su organismo? Inmunidad. Inmunidad, ¿verdad? Ya tiene inmunidad. Ya su cuerpo elaboró anticuerpos, ¿no? Entonces ahí tenemos la inmunidad innata, órganos, tejidos, células, motor, sistema inmunológico. Y ahí tenemos la activa natural, artificial y la pasiva. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo clasificamos a las enfermedades? Las podemos clasificar, mira, según su rapidez, según su impacto en la población o según su origen. Según su rapidez son las agudas, ¿no? Las agudas son de corta duración y tienen 2 finales. O bien te curas y vives, o bien te curas y te vas con San Pedro, o bien te mueres, ¿no? Y te vas con San Pedro. Esos son 2. ¿Ok? Se manifiestan rápidamente, son de corta duración, de forma frecuente se limita a un órgano o área específica del cuerpo, los síntomas son repetitivos, son severos, pueden llegar a ser incapacitantes. Algunas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la indigestión aguda. Ya esto, ¿por qué te dio indigestión aguda? Miren, generalmente, y eso le pregunto a algunos doctores, o sea, a ellos no les gusta trabajar, por ejemplo, en la madrugada del 24 de diciembre al 25 de diciembre. No les gusta. Y tampoco del 31 de diciembre al 1 de enero. O sea, dicen, esas 2 fechas son fechas donde, por ejemplo, ya eso de las 10, 11 ya está llegando la primera persona con sus cólicos, ¿no? Y es porque a veces las personas hacen combinaciones de comida, ¿no? Entonces todo está rico ahí en la mesa, o por ejemplo hay personas que son que les gusta visitar a varias familias, ¿no? Entonces van comiendo poquito y terminan con una indigestión. ¿Ok? Algunas ya necesitan intervención urgente, como es el caso de la apendicitis. Ahora, si no operamos con la apendicitis, corremos el riesgo de que esa región del apéndice reviente y terminamos con un cuadro de peritonitis, que es mucho más complicado de trabajarlo y donde se tiene que hacer un lavado interno y todo, o sea, se complica, ¿no? Entonces, las enfermedades agudas, como dice, son de corta duración. En algún momento la persona se recupera rápidamente. En algunos casos se tiene que operar rápidamente para lograr la recuperación del paciente.
y en el peor de los casos, pues termina matando. Por otro lado, tenemos las enfermedades crónicas. Estas son de larga duración, no tienen cura, solamente tratamiento, y puede llevar a complicaciones en el futuro que van a terminar con la muerte del paciente. ¿Ok? Se desarrolla con lentitud, dura mucho tiempo, en ocasiones toda la vida, ¿no? Por ejemplo, ya si te diagnostican con la diabetes, simplemente hay que mantener regulados nuestros niveles de glucosa, ¿no? Y evitar elevar. El tema de la presión arterial también, ¿no? Tenemos que regular nuestra presión arterial con todas las ayudas que nos dice el médico, ¿no? Para evitar generar mayores alteraciones, ¿ok? No se limita a un área, afecta comúnmente a varios órganos. Por ejemplo, en el caso de diabetes puede afectar no solamente el páncreas, sino puede afectar riñones, puede afectar los ojos. En algunos casos, en pacientes diabéticos se da lo que es la neuropatía diabética, que le duelen mucho las piernas, los brazos, ¿no? Y se desarrolla lentamente, la enfermedad persiste durante muchos años, como la artritis o la arteriosclerosis, ¿no? Ahora hay la artritis reumatoide, que a veces genera deformación, inclusive de las manitos de las personas. Y los síntomas pueden reaparecer periódicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un daño crónico al riñón, tenemos que estar viendo continuamente porque la insuficiencia renal crónica implica que en algunos casos al paciente voy a tener que estar haciendo diálisis continua, ¿no? Hasta encontrar tal vez un trasplante de riñón. ¿Bien? Bien, ahora, si hablamos de enfermedades según su impacto en la población, tenemos aquellas que son esporádicas, ¿no? O sea, enfermedades que no son raras en el caso de los infartos, ¿no? Acá está sufriendo el paciente un infarto cardíaco y este está sufriendo un infarto cerebral, ¿no? ¿Qué ha generado esto? Mira, toda esta parte se queda. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque lastimosamente un coágulo está evitando el flujo de sangre hacia cierta región del cerebro. Y esa región del cerebro se está moviendo, ¿no? Entonces acá tenemos un infarto cerebral. ¿Ya? O parálisis también, ¿no? Una parálisis aquí. ¿Qué significa endémica? Significa que son propias de una determinada región. ¿Ok? Por ejemplo, la enfermedad de Chagas figura distribución del tratamiento motivo. No, esto es el caso de los triatomas, son los insectos que transmiten esta enfermedad. La fiebre amarilla, la brucelosis, la hepatitis B, bueno, ahí están, ¿no? Regiones donde podemos encontrar, por ejemplo, triatoma infestas, donde lo encuentras. Mira, ve acá en Cajamarca, en esta región, aquí, ¿no? El triatoma es el insecto que transmite, pues, precisamente esta enfermedad, que es la enfermedad de Chagas. Y ahí está, ¿no? Donde podemos, mira, ve, Arequipa, Cusco, Apurima, y Ayacucho, Ica, en parte Lima también, inclusive. Ahora, epidemia se dice aquella cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado. Por ejemplo, Perú tuvo la epidemia del cólera, ¿no? En la década del 92. Y la peste negra, pues en Europa, ¿no? Entre los años 1347 y 1351, ¿no? Afectó varios países, pero no a todo el planeta, ¿no? Entonces, epidemias, te das cuenta, estos puntos rojos son donde se ha dado, ¿no? ¿no? La peste, el cólera, ¿no? Acá faltó poner también inclusive a Perú, Haití también, que sufrieron de problemas de cólera, ¿ya? Y pandemia, cuando ya afecta pues a todo el planeta. No sé si ustedes recordarán, creo que estaba más chiquita, pero seguramente en la tele lo han visto, ¿no? Cuando empieza COVID-19, yo recuerdo mucho que en los noticieros nos ponían así el mapa, ¿no? El mapa. Y veíamos, ¿no? Llegó a Argentina, llegó a Chile, llegó a Ecuador, llegó a Bolivia, llegó a Brasil, Perú está hasta que llegó a Brasil, ¿no? En marzo del 2020
En ese entonces el presidente dijo, tenemos al paciente cero. Basta que dijeran, tenemos al paciente cero, todas las boticas subieron el paracetamol de 1 sol a 10 soles. La mascarilla de 50 a 5 soles y la CNK de 1 sol 50 a 15 soles. Que fue un abuso también, un aprovechamiento, ¿no? de las farmacéuticas. ¿Ya? Y por eso hay esas controversias, ¿no? Por eso siempre te dicen, ¿no? La medicina preventiva es la mejor, ¿ya? Porque si no, cuando hay este tipo de casos, los que más ganaron en pandemia fueron pues las grandes farmacéuticas. Ellas son las que salieron ganando. Ahora, por su origen, tenemos que existen enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Acá te dan las no transmitibles, ¿no? Ahora, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, ¿no? Profe, pero yo sé que el cáncer es de naturaleza genética, igual que la diabetes. Pero, a ver, si tú tienes diabetes, tú por ningún fluido le vas a pasar pues la diabetes a tu hermana o a tu hermana. No, ¿verdad? Ahora, el cáncer y la diabetes tienen una ascendencia genética, ¿no? O sea, si mamá o papá lo tuvo, lastimosamente vamos a pasar a poder tener. Pero algunos científicos dicen más que genético es epigenético. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener el gen, pero si me sé cuidar bien, si me sé alimentar bien, si tengo un estilo de vida saludable adecuado, voy a hacer que ese gen simplemente se quede dormido y no lo voy a despertar. Pero si no, si por ejemplo soy un paciente que mi papá era diabético y yo me gusta estar tomando gaseosa, comida chatarra, no dormir, no hago ejercicio, nada, estoy como indirectamente llamando a la enfermedad. ¿Ve? Ahora, otras enfermedades no transmisibles, la osteoporosis, ya, por ejemplo, esta osteoporosis es muy común en mujeres multíparas, ¿no? O sea, que tienen varios hijos y que es necesario que ellas ya desde jóvenes pues siempre tengan que estar manteniendo sus niveles de calcio. La cirrosis hepática, ya que es más que nada una enfermedad de características funcionales, ya el hígado deja funcionar, igual que el hipertiroidismo, que son también enfermedades de tipo funcionales, la artritis reumatoide, la neumonía, el síndrome de Down, que es ya genético en sí, y las neurosis. ¿Ok? Para prevenir las enfermedades no transmitibles es importante centrarse en la reducción de los factores de riesgo, ¿no? Lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, si soy propenso a desarrollar diabetes o cáncer, pues tengo que reducir mis factores de riesgo con mi alimentación. ¿Okay? Entonces, estas enfermedades pueden ser transmitidas por herencia, entorno o comportamiento. Mira, el entorno y el comportamiento. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto, porque si yo tengo un comportamiento inadecuado, pues voy a despertar, sobre todo cáncer o diabetes, esos dos. O las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué, profe? Cuando hablamos de infarto agudo al miocardio, el infarto agudo al miocardio en muchas ocasiones se debe a dos cosas. O bien que la arteria coronaria se ha obstruido por grasa, o bien que la arteria coronaria se obstruyó por la presencia de tabaco. ¿Ya? Y esas dos, ¿no?, pueden generar un infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos ya las que sí son transmitibles, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis A, la hepatitis C, el VIH, la tuberculosis, la malaria, la sífilis y la peste negra, bueno, existen, ¿no? Entonces, pueden ser prevenibles mediante la vacunación, como por ejemplo la sarampión, la rubiola, la viruela, la poliomielitis, la parálisis facial aguda, bueno, en este caso la polio, ¿no? Y las transmitibles, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la polio, tenemos un vector mecánico que viene a ser la cucaracha. La saliva de la cucaracha es la que transmite el virus de la polio, ¿no? O también por tema de alimentos, ¿no?, asociadas a la atención de salud. Por ejemplo, hablábamos de algunas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Miren, el tema de COVID-19, hay gente que se fue al hospital porque sentía, no, me falta la respiración, ay, ya me muero. Y resulta que eran pacientes con un cuadro de ansiedad elevado.
y se van al hospital, y en el hospital donde sí se infectan. Entonces hay que entender también esto, ¿no? Bueno, las infecciones de transmisión sexual son bastante recurrentes, por eso te estoy diciendo, ¿no? Ahorita el MINSA está haciendo, ¿no?, campañas y que deberían ser mucho más agresivas, sobre todo porque estamos a puertas del 14 de febrero, ¿no? Ya mañana es el famoso 14 de febrero, ¿no?, donde una rosa que comúnmente te cuesta un sol, ahora va a estar pues 5 soles, ¿no? El tema de los hoteles, ¿no? Ese es, no voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Los hoteles, hoteluchos y cuartuchos para tener relaciones sexuales, pues se ponen a la orden del día, ¿no? Y ahí están pues los muchachos que se van por ahí, ¿no? Bien. De no infecciosas, también tenemos enfermedades carenciales. Carencia quiere decir que la persona no está consumiendo esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C corresponde a una anemia ferropénica. Profe, pero ¿qué cosa hace la vitamina C? La vitamina C la encontramos en los cítricos y la vitamina C permite la fijación del hierro. ¿Ya? Por eso es importante también consumir tus cítricos, ¿no? Cuando tú te tomas los lunes de lentejas, por ejemplo. El lunes de lenteja debe estar acompañado de una ensalada con harto limón y un juguito de naranja posiblemente, pero sin azúcar, ya que el azúcar inhibe a la vitamina C. Entonces, tomas un jugo de naranja, pero le echaste el azúcar, ya tomando saborizante nada más, ¿no? Un agua dulce, ¿no? Ahora, el escorbuto que son llagas, ¿no?, que salen alrededor de toda la boca, ¿no? Y la anemia perniciosa, ya que también no es por esta deficiencia de vitamina C. La vitamina D genera que los huesos no se desarrollen bien, a eso le conocemos como, o mejor dicho, ¿no?, la deficiencia de vitamina D genera que los huesos no fijen adecuadamente el calcio y por lo tanto producen raquitismo, debilitamiento, ¿no?, y ablandamiento de huesos, ¿ok? Ahora recordemos que la captación de vitamina D nosotros la obtenemos directamente del sol, ¿ya? Pero también en determinadas horas, ¿no? No te vayas a someter pues al sol todo feliz, tú a las de 10 a 12 del día, ¿no? Ay, mira, estoy recibiendo vitamina D. No, lo que está recibiendo es pura radiación ultravioleta que luego te va a terminar irritando la piel. Hay horas, ¿no? Por ejemplo, de 6 a 8 de la mañana. Por eso también es importante, ¿no?, salir a correr a esa horita, ¿no? 6 de la mañana, 5 de la mañana en algunos casos. ¿Ya? Las funcionales son aquellas que afectan los sistemas o aquellas en las que no es posible detectar un órgano alterado, ¿no? Por ejemplo, la cefalea tensional, la migraña, el tema de las alergias, la hiperreactividad bronquial, la dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable, la cistitis intestinal, las disfunciones sexuales. Pero cuando dice funcional es porque algo no funciona bien, por eso dice no. Pero también en el caso de las enfermedades funcionales es necesario entender cuál es su origen, por ejemplo, para el caso de síndrome de intestino irritable. Generalmente el síndrome de intestino irritable, saben a qué está relacionado al estrés excesivo también y al mal consumo de determinados alimentos. Por eso te decía hace un rato, ¿no? Hay alimentos que provocan una reacción en nuestro cuerpo que es la inflamación. Los alimentos que más inflamación provocan en nuestro cuerpo están dentro de lo que son las comidas chatarra. Entonces tú cambias esa comida chatarra por una alimentación sana, saludable, y te vas a dar cuenta que esos dolores intensos, ¿no?, esa inflamación, esa diarrea profusa, ese estreñimiento va disminuyendo. Y es porque simplemente cambié mi manera de alimentar. ¿Okay? Bueno, lastimosamente las enfermedades degenerativas provocan, como su nombre dice, no se va degenerando el órgano, se va perdiendo. En este caso podemos encontrar al Parkinson, Alzheimer, ¿no? ¿Sí? O acá, ¿no?, el tema
tema de ya la osteoporosis, la osteopenia, ¿no? Que son ya temas de desgaste. Ocupacionales, aquellas que se generan porque estamos desarrollando un determinado trabajo, ¿no? Por ejemplo, en los mineros, ¿no? Que trabajan con mercurio y sus amalgamas, ¿no? Producen una enfermedad de hidalismo, enfermedad pulmonar por de cáñamo, el saturnismo, ¿no? Esto, por ejemplo, el saturnismo, la fluorosis, ¿no? La clorosis, clorismo, ¿no? Entonces, la línea oscura entre la base del diente y la encía debido al sulfuro de plomo. ¿Ya? Entonces, esto es característico del Saturno. O también, bueno, acá le ponen ribete Rutherford, ¿no? O saturnismo. Bien, congénita. La palabra congénita significa nacido con. ¿Qué quiere decir? Que el problema no surgió durante la fecundación, porque el óvulo y el espermatozoide estuvieran bien, están bien. El problema ha sido que post formación del huevo cigoto, algún factor externo los haya afectado a esos niños. Por ejemplo, la mamá no se dio cuenta que estaba embarazada, tomó un antibiótico fuerte y eso generó que el bebé no se desarrollara adecuadamente. ¿Ok? O como les pasó a algunos niños que, bueno, ustedes saben que en 1981 hubo una explosión, ¿no? Chernóbil. Las mujeres que estaban embarazadas en ese tiempo recibieron esa radiación y los afectados fueron los niños, ¿no? Algunos de ellos nacieron sin brazos, sin piernas, ¿no? Y acá tenemos otro, ¿no? El tema de la leporina. Acá se hacen varias operaciones, muy aparte de la terapia del lenguaje que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si la mujer no se da cuenta que está embarazada, consume alcohol, consume cigarro, consume droga, eso va a afectar el buen desarrollo de ese bebé, ¿ok? Por eso es indispensable que la mujer siempre sepa cuándo va a salir embarazada, ¿no? O sea, prepare su cuerpo. Recuerden ustedes, chicas, que si en algún momento ustedes quieren ser mamá, ustedes van a ser la materia prima que ese futuro bebé va a requerir. El papá pone el espermatozoide. Nosotros ponemos más que el óvulo, pero toda la materia prima, todos los nutrientes que van a formar el cuerpo del bebé, vienen de usted, señorita, vienen de la mujer. Así que la mujer tiene que saber en qué momento pudo quedar embarazada para evitar el consumo, pues, de medicamentos, alcohol, ¿no? Bien. Y la genética sí, el problema genético sí está en los gametos, ¿no? Es decir, hay alguna alteración en los cromosomas de los gametos y el individuo adquiere una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, este es un niño albino, ¿no? Que quiere decir que la proteína que genera la pigmentación no está activada acá, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Algunos, por ejemplo, hace un rato veíamos, existe una enfermedad que se conoce como fibrosis pulmonar quística. La fibrosis pulmonar quística es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá puede ser portadora y no manifestar la enfermedad, el papá portador y no manifestar la enfermedad. Esta parejita se junta, digamos. Y profe, ¿por qué portador enferma? Acá vamos a ver un poco de genética, ya para que lo entiendan bien. Por ejemplo, si es autosómica recesiva, voy a poner así. Gen sano. Este D minúscula me indica que el cliente enfermo. Acá, mira. Gen sano. Gen enfermo, para que lo entiendas, ¿ah? Entonces, este portador enfermo ha heredado este de papi, o de mami, perdón. El D minúscula heredado, no el de mayúscula, no el de minúscula. En fibrosis pulmonar quística. En fibrosis pulmonar quística, que es autosómica recesiva, lo heredó de los recesivos.
y este de acá. Ahí está. Él es el que está enfermo. Este heredó el sano de mamá, pero el enfermo de papá. Este heredó el sano de papá, perdón, pero el enfermo. Y este heredado el sano de papi o de mami y el sano de mami. ¿Ven? Entonces, esas son las enfermedades genéticas, ¿no? Aquellas que se transmiten de generación en generación. Generalmente las enfermedades autosómicas dominantes sí van de generación en generación, nadie se salva. Y las autosómicas recesivas, pues sí se pueden dar saltos, ¿no? Por ejemplo, si este es no portador, se casa con una mujer que tampoco es portador y es sana, esta línea que viene de él, no va a tener enfermedad. Ellos, si se casan con personas sanas, los hijos pueden ser sanos también, ¿no? Pero si esta persona se casa con otra portadora para la misma afección, puede generar un niño enfermo. ¿Ven? Entonces, en las genéticas, eso está dentro de los cromosomas, dentro del material genético. Tenemos, por otro lado, trastornos psicológicos, tanto los psiquiátricos como la psicosis, que implica que el paciente pierde el contacto con la realidad, ¿no? Entonces entra cuadros psicóticos, pierde contacto con la realidad, escucha voces, ¿no? Y eso sí necesita tratamiento psicológico o psiquiátrico. En la neurosis, trastorno mental que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento a nivel social. Generalmente una persona neurótica es una persona con alta tendencia a la violencia y que a veces no razona o no quiere racionar, ¿no? Entonces, aquí en los cuadros de neurosis sí también es necesario la visita oportuna al psicólogo, ¿no? Para que pueda enseñarle, por ejemplo, el manejo de la ira, ¿no? El manejo de sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuadro de neurosis en ocasiones va a provocar que los familiares no lo entiendan bien y va a provocar un distanciamiento, ¿no? Entonces es necesario que en el caso de un paciente con neurosis sí tengan un tratamiento psicológico, ¿ya? Y ver también si es que se necesita algún tratamiento médico adicional, no solamente la charla con el psicólogo, sino que hay algunas neurosis que sí van a requerir medicamentos a que tome ese paciente. Y en el cuadro de la esquizofrenia, este es uno de los cuadros más graves a nivel de desorden mental, porque el paciente esquizofrénico inclusive puede llegar a ver personas y que él está interactuando con esas personas, ¿no? A veces tú vas a ver de lejos un paciente no esquizofrénico que pareciera que estuviera conversando con alguien de algo interesante, pero tú no ves a nadie, ¿no? Entonces, y en la esquizofrenia sí también hay que tener mucho cuidado porque a veces el pensamiento no está bien. Por ejemplo, un caso de esquizofrenia bastante popular, no sé si vieron esta película hay un científico, la película se llama Una mente brillante, ¿no? Donde el científico llegaba inclusive a ver personas que para él parecían reales, ¿no? Y el punto de quiebre es cuando él deja a su niña en la tina, ¿no? Solita, y cuando la esposa llega le dice, ¿y la niña? Y él le dice, ¿no? Es que Laurita, ¿no? Así le llama, Laurita la está cuidando. ¿Qué Laurita? No había ninguna Laurita y la niña estaba a punto de ahogarse, ¿no? Ahí es cuando se decide, ¿no? Que la persona vaya al centro psiquiátrico, ¿no? Entonces, ese es el problema con la esquizofrenia. Ahora, en la esquizofrenia es necesario el tratamiento psiquiátrico, la medicación, porque al esquizofrénico sí se le medica, y el tratamiento continuo, ¿no? No se puede dejar sin tratamiento al paciente esquizofrénico. Hubo un caso acá en el Agustino hace años, donde el paciente esquizofrénico entró también al consumo de drogas, y ese paciente
llegó a matar a su papá, a su mamá y a su hermana. Cuando él se le hizo la consulta, ¿no? En su manifestación, él dice que él en ningún momento atacó a su papá, a su mamá, a su hermana, sino que él veía que eran como 3 chanchos que lo atacaban, ¿no? Seguramente las personas quisieron agarrarle la mano, qué sé yo, y él, en su defensa, porque el paciente esquizofrénico obviamente va a defenderse como cualquiera, y mató a los 3, ¿no? Entonces, esa persona hoy en día está en un centro psiquiátrico, no sé si en La Correra, no recuerdo exactamente, pero quedó ahí, ¿no? De por vida. Es un paciente que no se le puede enviar a la sociedad ya a vivir su vida tranquila, ¿no? Muy aparte de los homicidios que genera. Pero no es un homicidio con premonición, alevosía y ventaja, ¿no? Sino ha sido a causa de su trastorno esquizofrénico y porque también estaba con consumo de drogas. Por otro lado, otra enfermedad de naturaleza psicológico-mental es la paranoica, ¿no? En este caso, el paciente paranoico siempre siente como que si alguien lo estuviera persiguiendo, manía persecutoria, delirios de grandeza, ¿no? Entonces, ahí también que hay que hacer tratamiento, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades requieren de tratamiento. Siempre, y es importante, ¿no? El acompañamiento de los familiares para el tratamiento oportuno de estas enfermedades. Bien, chicos, bueno, las oncológicas o cáncer, ¿no? Cuando se hace pues una mitosis descontrolada, los factores o controladores de estas células no están presentes, ¿no? Y este cáncer se puede propagar, ¿no? Entonces, en el caso de las enfermedades oncológicas, chicos, siempre es importante el chequeo oportuno, ya que si se encuentra cáncer o el tumor en estado primario, va a tener un mejor manejo, es decir, se puede hacer la extirpación oportuna, se puede hacer una reducción del tumor de manera oportuna, de tal manera que este cáncer no haga metástasis o propague a otros órganos, ¿ya? Entonces, por eso es importante la detección temprana. Y también entender que si somos hijos, ¿no? de familiares que han tenido este cuadro de cáncer, siempre es indispensable nuestros chequeos oportunos al hospital, ¿no? En el caso de los varones, el chequeo prostático, en el caso de las mujeres, por ejemplo, si es de cáncer de mama, ¿no? La mamografía, ¿no? A determinadas edades. Por ejemplo, si eres una mujer con mamá de cáncer de mama, que ha sido nulípara, o sea, no has tenido ningún parto, que está gordito y todo, generalmente los exámenes son una vez al año, la mamografía, ¿no? A partir de los 40, 45 ya te tienen que hacer la mamografía sí o sí, ¿ok? Seguimos. Bueno, ¿y qué son las enfermedades inmunodeficientes? En el caso de las enfermedades inmunodeficientes, ¿qué quiere decir esto? Que es un estado patológico donde, como dice, el sistema inmunitario no cumple con el papel de protección. Ya, entonces, acá, bueno, esa inmunodeficiencia puede ser por que no nos estamos alimentando adecuadamente, porque estamos con cuadros de estrés excesivo, porque no dormimos lo suficiente, porque ¿qué más? A ver, no dormir, no hacemos ejercicio, ya esos 4 factores van a conllevar a que tengamos estos problemas, ¿no? Sigamos. Y en cuanto a la autoinmunidad, chicos, tenemos, ¿qué es autoinmunidad? El propio sistema inmunológico, lastimosamente, ¿qué hace? Ataca al propio organismo. En este caso,
el propio sistema inmunológico no es capaz de reconocer lo propio de lo extraño. ¿Ok? Entonces ataca al organismo. Y acá tenemos la enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo, característico por inflamación y daño de distintos tejidos, ¿no? Y la artritis reumatoide, que es esta imagen que vemos acá, ¿no? Entonces, en la artritis reumatoide hay una deformación, ¿ya? Y bueno, hay distintos grados, ¿no? Esa es una enfermedad autoinmune. Obviamente, ahí está el lupus eritematoso, ¿no? Esto me parece que lo sufre Selena Gómez, me parece que es una paciente con lupus, ¿ya? Como es autoinmune, bueno, van a haber episodios donde va a estar bien, van a haber episodios donde ella no va a tener ni deseos ni de levantarse por todo el dolor que va teniendo, ¿no? Entonces, ahí hay cuadros de pérdida de cabello, ¿no? Alopecia. Tenemos también el caso de úlceras en la boca, dolor en el pecho, dolor, inflamación en articulaciones, hinchazón en las manos. ¿Okay? Y con respecto a las enfermedades infecciosas, pues estas pueden ser ocasionadas por virus, bacterias o protozoarios o elementos, ¿no? Y acá tenemos la teoría de los postulados de Koch, que son la teoría microbiana de la enfermedad. Ahora, en teoría microbiana de la enfermedad hay dos autores, Koch es uno y el otro es Luis Pasteur. Pero cuando hablamos de la teoría microbiana de la enfermedad, según los postulados de Koch, tenemos que si nosotros al animal enfermo, ¿no? Vemos que acá hay un patógeno, acá tenemos un animal sano, ¿no? Sus glóbulos rojos. Acá extraigo de este animal enfermo, hago un cultivo, ¿no? ¿No? Y obviamente aquí tenemos estos microorganismos infecciosos, ¿no? Y obviamente el animal se muere, ¿ok? Pero si ahora yo inoculo a este animalito sano con el agente infeccioso acá y hago nuevamente el estudio, voy a encontrar en este animalito anteriormente sano que lo terminé enfermando, voy a encontrar al mismo agente patógeno. Estaba acá. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría microbiana de la enfermedad y esto nos explica cómo se transmiten algunas enfermedades, ¿no? Ahora, toda enfermedad infectocontagiosa pasa por una etapa o por una serie de etapas. La primera etapa es el periodo de incubación, ¿ok? En la incubación es cuando se da la infección y hasta la aparición de los primeros síntomas, ¿ok? Entonces, periodo de incubación es el tiempo que tengo desde la entrada del microorganismo hasta la aparición de los primeros síntomas. Entonces, aquí, por ejemplo, el COVID-19, pues te dan hasta 14 días, ¿no? De aislamiento, ¿ya? En comparación, por ejemplo, el ébola del 2 al 21, el MERS de 2 al 14, el SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo severo, de 3 a 10 días, y el sarampión de 10 a 14 días, por ejemplo. En su periodo de incubación. El periodo de desarrollo es cuando ya nos empieza a doler la cabeza, ya estamos con la fiebre, estamos con los vómitos, ¿no? Con todos los síntomas, donde ahí recién decimos, oye, ¿qué pasó acá, no? Y luego aquí en este periodo de desarrollo es donde pues tomamos los medicamentos y hacemos todo ¿no? Bueno, ahí vamos a ver qué tipo de fiebre alta tienes. Por ejemplo, hay pacientes que llegan a fiebres más de 40, a los que a veces se les tiene que meter en agua helada, ¿no? Oh. Y el periodo clínico, aquí aparecen más los síntomas ya clásicos de la enfermedad. Entonces, acá, por ejemplo, cuando la fiebre está muy alta, lo primero que hacemos es paracetamol. Si esto va subiendo, bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces vamos viendo los síntomas. ¿Para qué vemos los síntomas? Para determinar frente a qué enfermedad estoy. ¿Por qué, profe? Porque hay enfermedades que a veces tienen los mismos síntomas. El dolor de cabeza es común a varias enfermedades y la fiebre es común a varias enfermedades. Pero vamos a ver qué cosas van a distinguir a la enfermedad, ¿no? Dolor detrás de los ojos, pérdida del gusto. Por ejemplo, en COVID-19, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato eran clásicas, ¿no? COVID-19, dolor de huesos y articulaciones, manchas, erupción en la piel. Entonces, hay algunas, en el periodo clínico, nos pueden ayudar a saber
frente a qué enfermedad está. ¿Ok? Entonces, en este periodo hay dos subfases, ¿no? La fase de efervescencia, que es la de máxima intensidad, donde a veces le pedimos al doctor, dame un analgésico fuerte porque este dolor no lo soporto, ¿no? Y luego venimos la fase de convalescencia, que es ya cuando ya me estoy empezando a recuperar, cuando ya mi organismo está empezando a reaccionar. Y en este periodo de convalescencia también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Seguir con, si el médico nos dijo, ¿sabes qué? Vas a tener una alimentación blanda, seguir todo eso, ¿no? Para evitar una recaída. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se transmiten estas enfermedades? Pues transmisión directa, ¿no? Por ejemplo, de la madre al hijo o por la lactancia materna. Profe, ¿qué esto en qué puede pasar? Para lo que es VIH. Y la transmisión indirecta implica un vector biológico. Por ejemplo, acá tenemos este insecto, el Aedes aegypti, ¿no? Él pica y deja el virus ahí, ¿no? O, por ejemplo, directa, ¿no? Cuando nosotros estornudamos, ¡chachua! ¿No? Y a la otra persona, ¿no? Estas pequeñas partículas no se ven. Acá, bueno, esto es algo en cámara lenta y en un fondo muy oscuro, ¿no? Para que podamos ver. Pero esto, generalmente, cuando alguien estornuda, no lo vemos, ¿no? Y tú lo aspiras. No sé si recordarán en COVID-19. Yo me acuerdo las primeras veces que empezamos ya a salir, ¿no? Después de la cuarentena y todo. Y alguien estornudaba, y si estaba sin mascarilla, todos lo miraban feo, le decían, oiga, póngase su mascarilla, que esto, decíamos bulla, ¿no? Y eso es algo de lo que a veces callan los alérgicos, porque a veces en el tema de la rinitis alérgica, que también es de tema inmunológico, el paciente está que estornuda toda la mañana, ¿no? Y no es porque tenga COVID-19, sino porque tiene un cuadro de alergia, ¿no? Al polen, al polvo, en fin. ¿No? Entonces, pues, imagínate el pobre alérgico ahí, ¿no? Con su mascarilla todo el tiempo, porque si no se ponía, pues la gente le miraba feo, ¿no? Otra, profe, y vector mecánico, esa es la cucaracha, por ejemplo, ¿no? Entonces, en transmisión directa, mira, pasa de un organismo a otro organismo directamente. Y en vector biológico, como te dije, ¿no? En el vector biológico, el agente patógeno que va a producir la enfermedad vive al interior de este. Por ejemplo, él en su tracto digestivo lleva al tema de la leishmania, te pica y ahí te deja la leishmania, ¿no? Y tú feliz. Ya, en el caso del vector mecánico, transporta el agente específicamente, en este caso la cucaracha, o las moscas también, ¿no? Que pueden estar llevando por ahí algunas infecciones, ¿no? La difteria, el tema de la tifoidea, el tema del cólera. Toda la mosca puede ir, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mosca, ustedes saben, le gusta vivir en las heces, ¿no? Y ahí en esas heces a veces están pues estas bacterias, ¿no? Y entonces va la mosca, toda ella, y se va tu fruta todavía, ¿no? Y ahí la deja. Y ahí deja la bacteria. Tú vienes, todo inocente, mira la frutita. No la lavas, no la desinfectas. Ya, bacteria feliz ahí en tu tracto digestivo. Después estás con el estómago flojo. ¿Por qué se me aflojó? Te comiste la bacteria. ¿Okay? Y el vector reservorio son vectores biológicos donde los agentes pueden transmitirse de generación en generación por vía transovárica, ¿no? Por ejemplo, estos roedores, ¿no? Que pueden estar transmitiendo, por ejemplo, el virus Hanta, que es en el caso de los roedores. Y la zoonosis, enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente de animales a vertebrados. Por ejemplo, ¿qué pasó? Mutación. Gripe aviar, gripe porcina, ¿no? Mutó y ahora ya no solamente infecta a las aves, ahora puede infectar también al humano. ¿Ya? Esas son las enfermedades zoonóticas, son aquellas que hicieron una mutación. Y se considera que COVID-19 también podría haber sido un tema de zoonosis. Al inicio se les echó la culpa al murciélago, luego dijeron que fue el pangolín, ¿no? Y que esto se había transmitido rápidamente por el hacinamiento en ese mercado de Wuhan, en China, ¿no? Donde ahí se venden pues todo tipo de animales, ¿no?
y que ese hacinamiento había conllevado a la propagación del virus. ¿Okay? O con contacto directo, por ejemplo, si el perro te muerde, ¿no? La mordedura para el tema de la rabia. O consumo de alimentos, ¿no? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de las vacas locas, ¿no? ¿No? Por consumir carne contaminada con este prión, ¿no? El prión es una proteína desnaturalizada, pero que provoca la famosa encefalopatía espongiforme. En este caso, la enfermedad de las vacas locas se conoce como encefalopatía espongiforme bovina. Profe, ¿por qué espongiforme? Porque cuando tú vas a estudiar los cerebros, tanto de la vaca como de la persona afectada, pareciera como si fuera una esponja, como si partes del cerebro se hubieran carcomido y quedó así como una esponja. ¿Ya? O también nos podemos contagiar con leche infectada, ¿no? Con alguna bacteria. Vamos con un ejercicio, dice. Las enfermedades infectocontagiosas son aquellas que pueden propagarse por diferentes mecanismos, haciendo uso o no de vectores. Los vectores pueden clasificarse en mecánicos y biológicos. Seleccione la alternativa correcta sobre los vectores. ¿Cuál sería ahí? Bien. En este caso, el agente etiológico tiene parte de su ciclo vital en el vector biológico, ¿no? Ahí tenemos vectores mecánicos, transportan el agente, ¿no? La mosca, los vectores que transmiten directamente, ¿no? en su tracto digestivo. Y los reservorios, donde la gente puede transmitirse de generación en generación por vía transovárica. ¿Cuáles son las vías de infección? A ver, antes de ver las vías de infección, quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Todo claro? Miguel, Linda, Nancy, ¿alguna pregunta? No sé, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, Chicos, ¿todo profesor. claro? Ya, gracias. Gracias, chicos. Ah, Miguel había preguntado, perdón, Miguel. Ah, ya te contestó, ¿no? Ah, la histeria colectiva o psicosis colectiva. ¿Qué lleva a provocar? A ver, cuando se habla de histeria colectiva, a ver, vamos a ver una imagen de histeria colectiva. Es más psicológico. Ahora, ¿por qué se da esto? Ya, te explico. Tú sabías, por ejemplo, las fans, ¿no? Las fans de Menudo. Ay, ¿no? Miran a los chicos. ¡Ay! Y como todas son fans y todas van al concierto, ¿no? Todas van a reaccionar porque ahí vienen a vencer las emociones. Si eres más chiquillo, más jovencito, tu corteza prefrontal todavía no está bien desarrollada y a veces no sueles medir el peligro. Y eso es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, hace varios años atrás, cuando llegaron los de este dúo que era Escándalo, creo, no me acuerdo bien usted. ¿Qué pasó? Que las chicas, ¡ay! Todas querían, ¿no? Llegar al escenario, todas, ¡ay! Ahí, ¿no? Y en ese llegar, asfixiaron a una chica, ¿no? Ahí hay una histeria colectiva. O sea, es porque todos se emocionan y todos a su vez quieren llegar hacia el objeto de su admiración, en este caso la persona de su admiración, y no razonan a veces, ¿no? Todos quieren llegar. Y no falta ahí algún avesado, ¿no? Que salte, ¿no? Al escenario y otros muchos que quieran seguirlo, ¿no? Que quieran hacer eso. Entonces eso es histeria colectiva. Y es porque vamos a la parte más primigenia del humano, ¿no? El cerebro a veces que
que no razonan, y eso generalmente se da más en los más jovencitos, ¿no? Ya, entonces, hay que saberse manejar, chicos, en la vida, ¿no? No, pues yo sé que todavía la corteza prefrontal la terminamos de desarrollar a los 25, pero ya a partir de los 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues sí tenemos uso de razón. Entonces tenemos que hacer más uso de esa razón, ¿no? Y si por histeria colectiva, a ver, yo quiero estar adelante, yo quiero, y te aplastan todos los demás. O ya viste un ratito a tu ídolo y ahí te moriste. Eso en muchas ocasiones ha pasado. Otro ejemplo de histeria colectiva se dio cuando, por ejemplo, en el incendio de Mesa Redonda, ¿no? Empezó el incendio y algunos, ¿no? Y el problema de esos algunos que hacen malas cosas es que hay otros que no razonan y lo siguen. Empezaron a saquear. Y la gente empezó a saquear y obviamente los empresarios, nadie quiere perder su mercadería, empezaron a cerrar las puertas. Y al cerrar la puerta la gente no salió, la temperatura, empezó el incendio y ahí las personas murieron así, con temperaturas que se dice pasaron hasta los 1000 grados, ¿no? O sea, la gente se evaporó, se subliminó. Entonces a veces esa falta de raciocinio, ese, oye, ¿puedo seguir eso o no? Eso depende de uno, ¿ya? O en la Virgen de Fátima también, ¿no? O sea, cuando hay esas histerias colectivas, ¿no? Entonces uno tiene que saber, ya ve, se cree que fue histeria colectiva, ¿ven? Acá voy a ver ese caso, ¿ya? Pero sí, hay mucho tema de histeria colectiva. A veces la gente, cuando está en su grado más vulnerable, más, ¿no? en su zona de fans, fanático excesivo, a veces no razona. Y entonces eso es importante también, por eso se hacen prevenciones, ¿no? A veces sucede que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando habían esto de los conciertos, pasaban los rochabús y le echaban agua a las chicas, ¿no? Así todos mojados, ¿no? Esos rochabús que tienen su tubo así como agua, ¿no? Para tratar de controlarlas, ¿ya? Porque si no, ponen agresivas. Bien, vamos con las vías de infección. Tenemos la vía digestiva oral, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, chicos, con lo que comemos, ¿no? Visitando ahí a la tía de nena hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces no han tapado bien los insumos, no los han refrigerado bien, entonces tenemos que nosotros conocer bien a nuestros caseritos que nos dan de comer, ¿no? Que a veces sí tendemos a comer fuera y tenemos ya algunos lugares específicos, ¿no? Por vía nasal o respiratoria, es transmisión por secreciones nasales, la vía cutánea y tiene las picaduras, ¿no? La vía sexual a través de relaciones sexuales sin protección, por eso les decía, ¿no? Ahorita el MINSA está muy activo, ¿no? Haciendo, ¿no? Las propagandas acá, ¿ya? Por vía sanguínea, ¿no? Transmisión a través de la sangre, es decir, cuando te dan una transfusión sanguínea o a través de instrumentos contaminados. La vía materno-fetal, transmisión de madre a hijo. Según el agente etiológico, podemos encontrar enfermedades bacterianas, producidas por bacterias, por hongos, por virus o por parásitos. ¿Okay? Esta es micosis, esta es una micosis por hongos, esta es una papera por virus, ¿ya? Acá tenemos una parasitosis y esta es una enfermedad bacteriana. En algunas bacterianas, bueno, la diarrea puede ser provocada por el virus cholerae o Escherichia coli. Neumonía, Streptococcus pneumoniae. Difteria, ahí tenemos, ¿no? La Corinectobacterium diphtheriae, la tosferina, la Bordetella pertussis, afecta básicamente a los pulmones. Cuando el paciente tose, empieza a botar sangre, ¿ok? La tuberculosis, ahora la tuberculosis, chicos, es una enfermedad bacteriana de resistencia a los antibióticos. Y lastimosamente Perú no la ha podido erradicar. ¿Saben qué pasó? Lo vergonzoso del Perú. El año pasado éramos el primer puesto de países de Sudamérica con mayor índice de tuberculosis. ¿Ok?
primer puesto, Perú, qué vergüenza, ¿no? Y la Neisseria gonorrea, ¿no? Que se transmite a través de relaciones sexuales, siendo que la Neisseria gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual más antiguas que existieron. Es más, la gonorrea, como la sífilis, son dos de las infecciones más antiguas que existieron, al punto de que los romanos fueron los primeros en idear los condones o preservativos que se hicieron a partir de las vísceras de los corderos, pero sin tener la efectividad que ya tuvieron los condones actuales, ¿no? Pero que también tienen que ver con cómo manejan, ¿ya? Entonces, síntomas, en el caso del varón, bueno, síntomas de dolor renal, en la mujer van a haber también descensos, ¿no? Descensos blanquecinos, mucho dolor al momento de miccionar, ¿no? Y en el caso de los varones también la inflamación de los testículos. La lepra, infección en la piel, ya extinta, ¿no? La lepra fue muy común en la época donde Jesús vivía, ¿no? Tenían inclusive la famosa aldea de los leprosos, el Mycobacterium leprae, ¿ya? Y el Mycobacterium lepromatosis, ¿ya? Entonces esos generan infecciones a la piel. La peste negra, ¿no? Profe, ¿por qué le llamaron la peste negra? Porque cuando encontraban a las personas fallecidas, las manos y parte de la nariz y los pies sufrían necrosis, o sea, necrosamiento del tejido. Necrosamiento es muerte del tejido. Y ese necrosamiento generaba pues ese aspecto negruzco, ¿no? Por eso es peste negra, ¿no? Peste bubónica. El tifus no se contagia a través de la picadura de la garrapata, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de nosotros se llama tifus, ¿ya? Provocada por la bacteria Rickettsia. En el caso del perro se le llama ehrlichiosis, ¿ya? Y también genera todo este problema, ¿no? Fiebre recurrente, escalofríos, dolor, ¿no? Cefalia exantema y dolor de cabeza intenso, ¿ok? Y el tétano se constituye un tétano, ¿no? Se produce en condiciones anaeróbicas en el cuerpo, segrega toxinas, ¿no? Y esto puede ser porque a veces nos cortamos con algún metal que haya tenido la presencia de esta bacteria. Ahora, ¿hay vacuna antitetánica? Sí, hay vacuna antitetánica, pero esta vacuna tiene una duración solamente de 10 años. Es decir, después de los 10 años que te han vacunado, tienes que volverte a vacunar, ¿ya? Ojo. Y la sífilis, como te mencionaba, es una enfermedad de transmisión sexual bastante antigua. Ahora, el problema con sífilis, a diferencia de gonorrea, es que el sífilis, cuando aparece con una llaga, acá en la zona del pene o en la zona de la canal vaginal, pero que no produce dolor. Y el paciente dice, un granito de grasa, y se oculta. Y cuando vuelve a aparecer, ya aparece así, con todas las llagas. Es decir, como que ha cobrado bastante vida en el organismo, ¿no? La lesión secundaria se produce en pápulas, húmedas y calientes, ¿no? Y hay lesiones terciarias, ¿no? O sea, si no tratamos el problema pálido a tiempo, vamos a pasar una infección terciaria donde se pueden infectar huesos, hígados e inclusive el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, si se tiene una conducta sexual pues poco saludable, siempre es necesario estarse haciendo los exámenes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a postular algún trabajo, te piden algunos exámenes de salud, ¿no? Y generalmente en estos exámenes de salud te hacen primero los exámenes para ver si tienes sífilis, gonorrea, o VIH o hepatitis, ¿no? Son los 4 más recurrentes a nivel infeccioso. O, por ejemplo, una persona vamos a imaginar que va a prestar sus servicios de salud en un nosocomio y de pronto le detectan tuberculosis, no va a poder hacer su trabajo. Si detectan sífilis, tampoco, ¿no? Hasta que sea tratado. Hasta que en el examen se diga paciente sin riesgo, ¿ok? Con VIH no sucede así porque el VIH no se transmite ¿no? Por conversar, por hablar, como en el caso de la tuberculosis, sí, ¿no? Entonces, la tuberculosis a través de partículas, ¿no? Sí se puede transmitir.
Pues el paciente tuberculoso, cuando que quiere trabajar tiene tuberculosis, generalmente dicen, no, primero hacemos el tratamiento y luego ya puede hacer su trabajo, ¿okay? Cuando el examen salga libre. Y en caso de sífilis, también, sobre todo en sífilis, hay que cuidar mucho de que no llegue a la etapa terciaria. No, o sea, que quede en etapa primaria nada más, ni siquiera llegar a la etapa secundaria, porque en la etapa secundaria, mira, ¿quién quiere estar con estas llagas todas dolorosas? Nadie, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es indispensable la consulta oportuna en el médico. El cólera, ya les mencioné, ¿no? Hace algunos años Perú fue afectado con el tema del cólera en el año 1992, ¿no? Y la fiebre tifoidea, esta sí es recurrente, ahora en el verano, ¿no? Generalmente esta bacteria suele afectar a los huevos, con esos huevos se hace mayonesa y a veces se contagia, ¿no? O a veces inclusive en la mayonesa sin refrigerar adecuadamente. Ahora recuerden que la mayonesa es la base para la crema golf, para la tártara, para todas las cremas, ¿no? Entonces siempre esas tienen que estar refrigeradas. Por eso te decía que hay que tener mucho cuidado cuando se nos antoje por ahí, ¿no? Una hamburguesa y que tú le echas todas las cremas y todo. Hay que ver a qué lugar estamos yendo, ¿no? Si la persona que vende estos productos, pues es una persona que es bastante higiénica, muy cuidadosa, ¿no? Que refrigera todo, ok, no hay problema, ¿no? Pero si no, hay que ser desconfiado. Ya, micóticas tenemos, ya acabamos de terminar, ¿no? El pie de atleta generado por el Trichopiton rubrum. Ahora, cuando se tiene hongos en los pies, no solamente basta tratar el pie, es indispensable también buscar algunas sustancias que puedan eliminar el hongo en los zapatos. Ya, el hongo en los zapatos, el hongo de las medias, ¿no? Y sobre todo nuestros pies pues siempre tienen que estar ventilados y frescos. ¿Por qué? Porque generalmente los zapatos que utilizamos hoy en día suelen ser sintéticos y provocan mayor sudoración. Y a mayor humedad, el hongo se propaga más. Entonces el uso del talco, que te seques bien los dedos entre dedo y dedo. Si por ejemplo ya tienen el tema del hongo en el pie, lo más recomendable es secarse el pie con esos papel toalla y botar ese papel toalla. No con la toalla de algodón y luego eso la pasamos por otra parte del cuerpo, ya te contagiaste, ¿no? Hay que evitar eso, ¿ya? Y la tinea pedis, ¿no? La tinea del cuero cabelludo, ¿ya? Afecta el cuero cabelludo de los niños y cicatriza espontáneamente en la pubertad, se produce caída de cabello en zona afectada. Entonces, este también es un hongo muy recurrente que debemos de ir eliminando, ¿no? Hay tratamientos, hay lociones para tratar. Ahora, en esto de la tinea pedis, hay que tener conciencia de lo siguiente. A veces, por ejemplo, el uso del shampoo H&S sí te ayuda a eliminar temporalmente, ¿no? Pero cuando tú estás usando en exceso el mismo shampoo, el cuero cabelludo se reseca y más bien empieza una reacción alérgica que también va a terminar con escamas. Que tú lo puedes confundir con esto, pero no, esas escamas se están generando porque es una reacción alérgica al producto que estás usando. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando hay tema de micosis hay mucho escozor, generalmente. Pero si es un tema de alergia al champú, etcétera, hay que cambiar el champú. Hay champús que son muy fuertes, por ejemplo, el H&S, que lo recomienda mucho para el tema de hongos, cuando el uso es muy continuo, muy excesivo, termina a la vez irritando la piel del cuero cabelludo. ¿Ya, chicos? Bien, se les ha convertido el material, ahí tenemos, ¿no? Por amebas, por parásitos, hay de enfermedades virales, ¿ya? ¿No? Desde transmisión directa, el COVID-19, bueno, eso es para que ustedes lo lean, ya tienen ahí el material, ¿ya? Y respecto al priones, ahí está la enfermedad de Coquesio, que hemos hablado bastante, ¿ya? Ahí está la teniasis, ¿no? ¿Cómo te contagias de teniasis? Bueno, por comer carne de cerdo mal cocinada, ¿no? Y el problema con la tenia es que este es un gusano
que se autofecunda porque es hermafrodita, ¿no? Y entonces puede propagar. Lo peor que puede suceder con teniasis es que los pequeños huevecillos vía torrente sanguíneo viajen y se vayan a tu cerebro. Es lo peor que puede ocurrir. ¿Okay? Bien, chicos, no se olviden ir revisando el material. Bueno, acá dice, vamos a ver esto. Sífilis, ¿qué es? Bacteria. Sarampión, virus. Sarna. La sarna, que es hongo. Cistercocercosis, parásito. Sí es hongo, ¿no? A la sarna, profe, por la sarna, ¿por qué parásito? Porque la sarna ¿sabes por qué se produce la sarna? Por la presencia de ácaros. Y los ácaros son, ¿qué son los ácaros? Los ácaros pertenecen al grupo de los arácnidos, son microscópicos, ¿ya? Y ellos suelen comerse el cuero cabelludo, suelen comerse la piel, y cuando hay ácaros, generalmente la persona está que se rasca, ¿no? Igual, a veces el perro, a veces el gato, entonces siempre hay que estar desinfectando las camas. Uno de los mejores tratamientos que podemos tener para ácaros, por ejemplo, ya sé que ayer llovió y todo, pero también hay días de calor fuerte. Entonces, usted tiene la oportunidad de tener un patio grande, o de si su cuarto está cerca de una ventana donde le puede dar la luz directa, abra toda la cama y ahí que esa luz directa pues llegue al colchón, porque los ácaros son muy comunes en los colchones, a veces en los sillones, aunque inclusive a veces tenemos algunas sustancias que son antiácaros, ¿no? Pero a veces el olor que dejan es un poquito fuerte, ¿no? Y hay personas que no lo toleran, ¿ya? Cisticercosis, parásito también, dengue, virus y paludismo o malaria, ¿no? El paludismo o malaria, bueno, es un protozoario, y el protozoario en este caso se está comportando como un parásito, ¿ya? Ya, chicos, ahí nos quedamos. Revisen su material. Ahí están también las preguntas de la guía, respondidas todas están, ¿ya? Entonces sí tienen el material. Ya, chicos, nos quedamos ahí. Nos estamos viendo. El hongo en los zapatos, ojo. Mira, yo sé que te va a parecer un poco loco la idea, ¿ya? Pero a veces los zapatos hay que meterlos a la lejía. Profe, pero va a cambiar de color. Entonces usas la lejía, esta lejía que es conservadora de color. De ahí secas bien bien. Y de ahí ya le das tu tratamiento, ¿no? Hay algunas cremitas ahí para... En el caso de los zapateros, los cajones también, ¿no? Desinfectar todo. Hay algunas sustancias que te pueden ayudar a eliminar los hongos, ¿ya? Y el calor así directo también ayuda bastante, ¿no? A veces casi a nadie se nos ocurre lavar nuestros zapatos, casi a nadie, pero sí es necesario, ¿ya, chicos? Y bueno, para el profe, pero se va a descolorear, utilicen la lejía de color, ¿no? Que te va a ayudar a eliminar, a matar esos hongos, y luego ahí los secas. Por eso es importante, ustedes al día deben utilizar por lo menos 2 zapatos. Profe, ¿cómo zapatos? El zapato de casa y el zapato con el que vas a salir, ¿ya? Y ese zapato con el que has salido, ¿no? Siempre te sacas y lo pones a orear. ¿Por qué? Porque generalmente el pie, aunque te parezca mentira, suda bastante, ¿ya? Entonces hay que ponerlo a orear, ¿no? Ahí en el solcito que se orea. Ya no, hay chicos que a veces están con el zapato todo el día. Se sacan nada más para dormir y al día siguiente otra vez, y la humedad está ahí. Entonces no hay que quitar esa humedad. Chicos, nos vemos la próxima semana. Se cuidan bastante. Hasta luego, luego. profesora. Bye, bye.